messing around, calling all you pretenders. You're just missing what you want. My brother's going down the drain. My sister's living the dream. But everybody's singing along. It's okay. Bienvenidos a una nueva edición de Sevilla en Marcha. Soy Laura González y me acompaña mi compañera Alba. Hoy vamos a hablar de uno de esos temas que nos acompañan en los momentos más profundos de nuestra vida. El amor, la pérdida y todos aquellos sentimientos cuando alguien ya no está, pero sigue estando. Porque el duelo no es solo tristeza, también memoria, transformación y para muchas personas conexión espiritual. Para ello contamos con una invitada muy especial, desde Valencia. Nos acompaña Gemma Oreto, escritora novel y autora del Más allá del alma. Bienvenida, Gemma, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muchas gracias por darme la oportunidad de darme a conocer aquí. Bien, bueno, aquí estamos, vamos. Bueno, para conocerte un poco mejor, ¿desde pequeña tenías claro que querías ser escritora? Sinceramente no. De pequeña tenía la idea de ser meteoróloga, pero la situación empezó con la típica libreta que tenemos en nuestra infancia, donde ponemos nuestras cosas personales, nuestros secretos. Y de ahí derivó a unas primeras historias, unas cortitas historias. Era una manera de plasmar esa sensibilidad que uno tiene dentro. ¿Y esas primeras historias que contaban? Bueno, pues eran historias cortitas, típicas de como si fuesen cuentos infantiles, porque era como una manera de ver la realidad que uno tiene de otra manera. Pero es algo que durante creces lo vas perfeccionando. Y entonces esas historias ya van hablando, ya va uno mismo dando esa voz, lo que se quiere escuchar a los demás. Bueno, Gemma, naciste y resides, según tenemos entendido, en la Alcudia, en Valencia. Así es. ¿Cómo ha influido tu entorno a la hora de escribir? De una manera muy positiva. La verdad, las raíces son muy importantes, el que la familia te apoye sobre todo, pero yo recuerdo esas primeras historias de esos primeros años de infancia de como gratos recuerdos, porque la verdad es que es muy importante la confianza que uno adquiere a medida que va creciendo. Entonces, contar con el apoyo de la familia es la base principal y yo sobre todo, como estaba casi siempre en casa de mi abuela, la primera que escuchaba esas historias para valorar era la abuela. Si la abuela daba el visto bueno de que esa historia se entendía y estaba bien, bueno, pues una la puede presentar para castellano o cuando la profesora valenciano nos decía, pues mira, ahora tenemos que hacer una redacción. Pues la mayoría de veces yo era los títulos todos de colorines y luego la historia. Y luego yo me recuerdo que la profesora me decía, ay, pero es que me has hecho una redacción, pero no lo que yo te he pedido, pero que la historia está muy chula, está muy bien. Había un poco de todo también. Por ejemplo, yo recuerdo también bachiller, lo que era primero de bachiller, la verdad que fue un proceso un poquito complicado, porque empecé a tener los primeros síntomas de fibromialgia. Por entonces la fibromialgia no estaba muy diagnosticada como ahora. Ahora no es que esté tampoco, pero era muy difícil de detectar. Y la fibromialgia muchas veces lo que es lo emocional, ya por el dolor también, y lo que es tema auditivo y cognitivo y memoria, te hace lagunas. Entonces yo recuerdo que ese proceso lo pasé muy mal, primero por el dolor y luego también porque tenía que readaptarme a esas circunstancias. Entonces no me impidió escribir, pero también tenía una profesora que era muy perfeccionista y yo recuerdo que era la primera vez que me tenía que presentar a un concurso literario en la Fundación Sambori de la Comunidad Valenciana. Y claro, yo le presenté la historia para que me la valorara y esta profesora me dijo que ella no encontraba esa historia que yo me expresase bien.
Claro, entonces esas épocas, bueno, esas edades, 17, 18, que te digan no se entiende, a uno Le duele. le duele. Entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, pues yo soy una persona que a mí nadie me pone límites. Y los desafíos me gustan en el sentido de que creo que yo me puedo mejorar. Digo, pues yo me presento. Él no está. Él no está. Bueno, pues resulta que gané un premio Accésito. Es el primer premio. Y claro, yo con ese diploma me fui a hablar con mi profesora y le dije, bueno, mi falta de expresión me ha dado este premio. No a malas, pero a veces es muy importante que el mensaje llegue. Puede no llegar, puede no gustar, pero yo quiero dar el mensaje de que toda persona debe ser valiente, no se debe poner límites. Y bueno, y si el no te lo dan en la cara, hay que buscar la manera siempre de seguir adelante. Pues sí, hay que seguir siempre adelante y ya está. ¿Y cómo te sentiste al recibir ese premio? De poder decir, por fin he podido conseguir algo con la escritura. Ahí me animó mucho también un profesor de repaso que también era escritor, Vicente Ortega. Él escribió el libro El Crim en valenciano, en un drama que pasó históricamente real. Y él siempre me ayudó y me inspiró a que escribiera. Yo era, bueno, sabes que esos procesos, esas edades son muy complicadas porque siempre tienes el miedo de, es que si hago el ridículo, es que si ahora, ¿sabes? Porque a mí la temática que siempre me ha gustado es el tema dark romance o tema paranormal, no por nada. Pero creo que es un tema que depende del contexto que pongas, siempre capta la atención. Y mi libro favorito, uno de mis libros favoritos, es Cumbres por las Cosas, de mi libronte. Yo creo que es el ahora. que ahora está la película, la nueva versión. Y, de Isabel Allende, La Casa de los Espíritus. Muy buen libro. Sí, es un buen libro. Y la verdad que en mi libro Más allá del alma, he tomado un poquito de influencia de esas ramas. Porque es algo que personalmente pues a mí me influyó y me ha gustado. Y bueno, y recuerdo que en un principio me costaba, no por que no quisiese escribir, sino porque por esos momentos de duda. Pero al final dije, bueno, ¿por qué no? Quiero decir, empecé con cosas pequeñas, más íntimo por el valenciano, pero luego dije, bueno, pero está bien escribir en valenciano porque uno tiene sus raíces y hay otras comunidades como las Baleares o Cataluña que a lo mejor en valenciano te pueden entender por catalán valenciano, pero digo, yo quiero llegar a todo el mundo, entonces voy a tener que perfeccionar un castellano. Claro, y yo tenía que convivir con esa fibromialgia que a veces pues me costaba un poco estudiar. No es que fuera una estudiante 10, pero sí una estudiante constante y que poco a poco me sacaba mis cosas. Entonces dije, bueno, pues primero voy a hacer pequeñas cosas, microrelatos. Los presento en lo típico, en esos típicos concursos que son literarios, que te dicen tales palabras. Digo, pues voy a empezar por ahí, que son 190, por decir un ejemplo, pues escribo 190 caracteres de una pequeña historia y en el primer microrelato en castellano, fue en el 2024, pues me inscribí a la editorial Diversidad Literaria, lo presenté y luego me llamaron por teléfono porque iban a realizar una antología con varios autores, la temática era de vampiros y había sido una de las seleccionadas para poder participar en ese libro, que es el primer libro, pero no en solitario, es con más gente de la misma temática. Se llama El beso de la muerte, también de la misma editorial, de Diversidad Literaria. Y bueno, y allí conocí a personas que también les gusta escribir
De hecho, mantengo contacto con ellos, tenemos un grupo, porque claro, haremos algunas presentaciones y yo les he invitado a mi presentación también para más allá del alma. Y bueno, luego fui picando, tocando puertas. Algunas sí. Pude obtener un primer premio en narrativa corta de Valenciano, también microrelato sobre el tema de violencia de género, que creo que también es un tema que pues hay que concienciar, aparte de la salud mental y de diagnósticos como la fibromialgia, porque creo que es muy importante, aparte de invertir en cultura, en sanidad. Y creo que tenemos muy buenos profesionales para poder transmitir el mensaje. Pues sí, hay que transmitir esos mensajes y que la gente tenga conciencia. ¿Y cómo equilibras tu parte creativa con una formación más estructurada y práctica? Esto a mí muchas veces también me sorprende, pero lo explico sencillamente. Yo tengo el superior de educador infantil, empecé la universidad, pero ya os comenté que me era un poquito difícil convivir con fibromialgia. Y la verdad que todas las ofertas de trabajo que a mí me salían eran de auxiliares administrativos. Entonces, ¿qué decidí hacer? Presentarme a esas ofertas al mismo tiempo que yo me estaba sacando el certificado profesional de nivel 3 de gestión administrativa y del comercio. ¿Por qué? Pues porque era lo que en ese momento se me presentaba, aunque yo quería trabajar de mi titulación, porque los niños a mí me gustan mucho, aprendes mucho de ellos, y ya no solo por la primera impresión que les puedas dar, sino por la última, porque ellos absorben todo lo que ven. Entonces, tu última impresión, lo último que se quedan de ti, es lo que van a recordar siempre. Entonces, el tema fue las ofertas laborales en esa época, pues estoy hablando 2015, 2016, 2017, todo lo que salía era auxiliar administrativo. Y uno pues quiere trabajar, ¿no? Claro. Todos nos gustaría trabajar de lo que estudiamos, algunos tenemos la oportunidad, otros nos tenemos que readaptar, y fue eso, más que nada fue eso. Fue buscar una salida. Gemma, defines tu estilo como poético y cinematográfico. ¿Te imaginas tus historias como escenas visuales mientras escribes o cómo es un poco ese proceso de redacción? Sí, mira, me ha influido mucho un escritor contemporáneo español, Carlos Ruiz Zafón. Él era guionista. Y cuando tú lees, y a lo mejor no eres un lector, digamos, tradicional en el sentido de que te guste leer, pero yo quería que mi historia no es que enganchase, sino que hasta para un no lector tradicional le pudiera entusiasmar. Y eso Carlos Ruiz Zafón es experto, porque aparte de que él escribía sus libros como si fuesen películas, él tenía ese magnetismo de enganchar a la gente, porque también tenía su etapa de comercio y marketing. Él también sabía moverse por estos mundos, y para mí me influyó mucho. Yo quería que la historia, aparte de que la gente pudiese quedarse con las palabras, se quedara con las imágenes. Y entonces creo que es muy importante que la gente, aparte de leer, de que se quede con esas palabras, vea la historia. Claro. Justo te queríamos preguntar también por el uso del lenguaje simbólico en tu obra. ¿Cómo es tu forma de narrar desde ese lenguaje simbólico? Bueno, pues la controversia de esta historia es que la pareja no es una pareja tradicional, no es una pareja que se conoce en un bar o a la salida del cine. Esta historia es complicada porque él ya está fallecido y trata de comunicarse con ella porque su energía, su alma, la percibe. Yo tenía que transmitir o hacer entender que este mensaje, para aquellos que no son muy, digamos, creyentes en lo simbólico o espiritual, tenía que hacer que lo intangible se volviese tangible.
que llegase a comprender la gente. Claro, uno no puede volver del más allá. No puedes hablar con alguien que se ha ido teniendo una relación, una conversación normal. Claro. Entonces, ¿cómo tenía que yo plasmar que esas conversaciones eran posibles? Pues a través de canciones que daban a entender las palabras, que daban a entender lo que él quería expresar, a través de símbolos como la pluma o, ¿sabes? Porque es algo simbólico. Claro, es un tema un poquito complicado y la verdad que me ayudó mucho también leer libros un poco de metafísica. Aparte de una película que yo creo que el punto de vista es conmemorable, y es la película de The Crow, El Cuervo, interpretada por el actor fallecido Brandon Lee, cual yo soy muy fan de él y de su padre, Bruce Lee, por su filosofía. Uno, por la parte de Bruce Lee, el mensaje de sé agua amigo, ¿vale? El agua es amorfa, transparente, se adapta a cualquier circunstancia, eso va por mi vía de poder adaptarme a cualquier cosa. Y la parte de El Cuervo, nadie vuelve del más allá. Brandon nos dio ese personaje de uno volver del más allá para hacer justicia, y aparte de justicia vuelve por amor, porque el amor es el motor que mueve todo. Yo creo que eran dos puntos de vista unificados ahí que he tratado de la mejor manera posible hacer entender. Y vamos a hablar un poquito más sobre tus obras. Perdóname si digo mal el título. No pasa nada. La Monja desaparecida fue premiada en 2008. ¿Qué significó para ti ese reconocimiento tan temprano? Bueno, ese fue el experimento. Esa fue la primera historia de terror que yo hice en narrativa en valenciano. En castellano viene a ser La monja desaparecida. Y trata de una historia de amor también, truncada, donde pues el alma de ella se condena, ¿vale? Por ese desamor. Y su alma atormentada pues busca justicia, ¿vale? Ese primer reconocimiento, la verdad es que fue en la época de que yo creo que fue la mejor en adolescencia, que es de lo que es tercero o cuarto de eso. Y es como, claro, que el primer experimento ya te lo valoren o te salga premiado, a ti el mensaje que te transmite es lo que yo quiero transmitir, se entiende. Y la verdad que también me ayudó mucho este profesor de repaso, porque yo sinceramente soy sensible y miedica. Yo siempre pensaba, ay, es que si hago esto van a pensar mal, se van a reír de mí. Y él me decía, bueno, pues tú lo sacas y si se ríen de ti, te ríes con ellos. Ya está. No hay ninguna manera de afrontar las cosas que reírse de uno mismo. Totalmente. Pues sí. Y yo, claro, digo, bueno, pues él ya me está incitando que a lo mejor puedo hacer ridículo, y lo mejor es hacer el ridículo en el sentido de que uno tiene que aprender de sus errores, pues yo lo presento. Y fue uno de los premios literarios del mes de abril de mi pueblo, de la Alcudia. Y digo, pues nada más. Eso ya es que este camino se tiene que seguir. Ya es otra señal. Más adelante llegó Lanel en 2011-2012, si no me equivoco. Sí. ¿Notas evolución entre esa obra y tus escritos anteriores? La NEL era más como una historia familiar. No me enfoqué tanto en lo que era el tema terror. Porque también era una historia, a mí lo que es la historia de amor, yo soy ahí, pero aquí le añadí un poco ese ambiente familiar tóxico que uno puede en su vida tropezar. Y creo que se plasmó un poco bien, porque la historia es pues una mujer que tenía un anillo, ese anillo venía de antepasados, y aquí el problema surge que pues la misma familia trata de conseguir a través de esas trabas, de ponerle trabas a esta chica, ese anillo.
Y todo eso un poquito mezclado con una historia de romance, que también intentan impedir ese romance. Y bueno, creo que la evolución es en los momentos que yo me encontraba. Porque uno adapta su historia según su contexto. Pero también tiene que saber enganchar. También tiene que saber buscar el punto de, a ver, que no sea la típica historia. Porque si yo pongo algo que ya está muy visto, pues o bien va para el cajón o no va a cautivar. Entonces, claro, siempre he tratado de buscar un aliciente que enganche. Pero sí, mis historias más o menos vienen a ser de ese tipo de amor complicado, de resiliencia. Y bueno. Pero eso siempre llama la atención a la gente, ese tipo de amores. Claro, porque es algo que tú luchas, que tienes que demostrar una fortaleza. Y si das algo sencillo, pues no es que no llegues, a lo mejor llega, porque también hay escritores que parten de lo sencillo y luego cuando vas leyendo la trama va complicándose. Pero yo siempre he tenido la idea de que prefería pocas palabras, pero que se entendiera. Pues sí. Gemma, si tuvieras que definirte en 3 palabras, ya fuera del ámbito literario, ¿cuáles serían esas palabras? Creo que soy una persona camaleónica, resiliente y a veces diría que muy impulsiva. Y esto me ha generado muchas veces, al ser un poco este carácter impulsivo, algunas complicaciones. Porque claro, el querer ya, muchas veces te hace errar. Y a veces pues uno reflexiona y dice, bueno, ¿por qué he tenido que hacer esto? Y era más la impaciencia. Es decir, yo quiero ya esto ya. Bueno, lo haces rápido, siempre se sabe que lo rápido no llega a buen puerto. Eso es la verdad. Bueno, y tras conocer tus inicios, Gemma, ¿cómo llega a tu obra más reciente, que es Más allá del alma? Aquí, Más allá del alma, aparte de que es un amor controvertido, es un homenaje a todas las personas que no están aquí y formaron parte de mi vida. Y lo escribí durante el proceso de un duelo. Yo empecé a escribirlo en el 2024, tras haber perdido, pues, por sobredosis de anestesia a mi mascota. Luego también se complicó la cosa, se fue una amiga joven, que yo no me enteré hasta el año siguiente, porque claro, yo vi que ella había desconectado las redes y yo también tenía mis procesos, no teníamos mucha comunicación. Pero claro, me digo, voy a comentarle, voy a buscarla y voy a comentarle lo de mi libro porque me gustaría, como ella me ayudó en su momento, en nombre de ella, poner un personaje. Claro, y cuando yo la busqué me entero que ella había fallecido. Y me quedé aún más triste. Y eso se suma que pierdo a mi abuela. Ahora imaginaros, 3 muertes de golpe, convive con la fibromialgia, tienes que también luchar por buscar trabajo, lo ves todo negro. ¿Cómo plasmas ese dolor? Lo plasmé en Más allá del alma. Más allá del alma es el tributo porque lleva el nombre de estas personas, más mi tributo por ser fan del actor Brandon Lee, del amor del cuervo, el amor que trasciende la muerte. Yo en este libro he plasmado todo lo que a mí me gusta y todo el dolor lo he transformado en arte. He querido dar visibilidad al dolor para que cuando el lector lea tenga una herramienta para poder sanar. Y si estás pasando en un momento complicado, ver esa luz en el sentido de esperanza, no de una nostalgia que te lleve a una tristeza más profunda, sino es esa nostalgia que te ayude
a sanar. A seguir para adelante con tu vida. Exacto. La historia parte de una mujer mayor que narra a su nieta un amor que desafió la muerte. Me imagino que es por todo este marco conceptual o contextual que nos ha explicado que elegiste esta estructura generacional. Sí. Bueno, yo quise hacer un homenaje a mi abuela, que es la mujer mayor. La nieta es esta amiga que yo perdí. Y luego transformar un poco mi historia a través de sus personajes. Entonces creo que es el mayor homenaje, el mayor tributo que yo puedo hacer. Es plasmar parte de mi verdad en esta historia ficticia. Porque claro, sí que ha habido gente que por Instagram me ha preguntado si es verdad la historia de amor que yo cuento. Pero la gente debe entender que es un contexto simbólico. Entonces es importante, voy a matizarlo aquí para los oyentes. No es que a mí me ha pasado de verdad, no me ha pasado eso. No me ha pasado eso, pero yo he intentado de esta manera cautivar al lector. Claro, claro. Licencias literarias o ficticias, al final es lo más normal. Claro, y en tu obra, la filosofía es que el amor verdadero nunca muere, sino que cambia de forma. Así es. Sí, es por lo que os he comentado, el amor que trasciende la muerte, esa sensación que a veces percibimos, aunque perdemos a alguien, pero a lo mejor tenemos esa sensación de que lo tenemos cerca. Pues yo he querido transmitir este mensaje y bueno, parece que se ha comprendido. Bueno, Gema, pues ha sido un verdadero placer conversar contigo y adentrarnos en el universo de Más allá del alma, explorando el amor, la memoria y la conexión espiritual que recorre tu obra. Esta entrevista nos deja reflexionando sobre cómo la literatura puede iluminar lo invisible, sanar emociones y transformar nuestra manera de sentir. Esperamos que quienes nos escuchan se animen a descubrir tu novela y se dejen llevar por este viaje profundo y poético que invita a mirar más allá de lo cotidiano. Mencionas que tu lector ideal es sensible, introspectivo y emocional. ¿Qué tipo de persona conecta más con tu universo literario? Para terminar. No me gustaría etiquetar al lector, pero sí debo de decir una cosa, que tenga una mente abierta, porque no es una historia tradicional. Entonces debe comprender que esta historia viene de una trascendencia, empieza tras la muerte, no con alguien de dos personas vivas. Y creo que uno tiene que tener esa percepción y esa sensibilidad para poder comprender la historia. Pero es un libro que de verdad me gustaría que no etiquetarlo y le llegase a cualquier tipo de lector que se animase a leerlo. Porque creo que transmite un mensaje muy importante. Y es que uno debe ser resiliente ante los desafíos que tenga. Debe saber adaptarse y moldear su forma de ser en cualquier circunstancia. Y creo que es un mensaje muy importante porque anima a que uno sea uno mismo. Claro que sí. Pues una muy buena filosofía que nos llevamos el día de hoy, Gema. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y no sé si hay algo más que quieras añadir, quizá algún contacto, Yo animo a la gente que pueden encontrar el libro a través de la web de Diversidad Literaria SL, de Editorial, y también pueden, si les gusta el tema, contactarme a mí a través de mis redes sociales. Mi Instagram es g.oretooficial y pueden también pedirme, si quieren, un libro firmado que yo les puedo enviar a cualquier dirección que ellos deseen. Genial. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotras, ha sido un placer y de verdad espero que esto pues nos traiga una bonita amistad y que podamos hablar más veces.